En este video vamos a revisar si vale la pena hacer esas famosas armas de Aceryon, que son las consideradas mejores armas del juego, que son estas que estás viendo en pantalla, ¿no? Obviamente para hacer esto necesitamos una escama de esa serpiente gigante eléctrica, que ya saben que es como un boss épico. Necesitamos una barra de platino que es extremadamente cara de hacer, bismuto, azurita y mineral de cobre o de plata dependiendo del arma que quieras hacer. Hay varias armas que son consideradas las armas legendarias, pero realmente vale la pena, así que vamos a revisarlo. Aquí yo he creado una y para saber si vale la pena o no, primero hay que revisar cuáles son las estadísticas que tiene. Vemos que está teniendo probabilidad crítica. La probabilidad crítica, lamentablemente no tenemos el porcentaje que aumente. Posiblemente nada más sea 1% por cada uno porque realmente no se nota. Recuerda que si tienes este casco vas a poder ver la vida de los monstruos, por lo tanto vas a saber cuánto daño estás haciéndole al monstruo. De esta forma puedes visualizar mejor el daño. Y lo que hemos visto con las pruebas que hemos hecho, realmente no se ve un incremento ni que salte mucho. Igual más adelante me craftaré puras joyas de crítico para llevarla a nivel 15 para ver si realmente funciona. Pero por el momento lo que hemos visto no está funcionando, así que el crítico realmente no es un cambio abismal. Así que bueno, por la parte del crítico, pues bueno, da bastante igual. De hecho puedes craftear otras armas ahí en la herrería que también te van a dar 2 de crítico, así que tampoco es que creo que sea un plus extra. Pero vamos a revisar el ataque. ¿Cómo revisamos el ataque? Es muy simple. Le vamos a dar triángulo, después le volvemos a dar triángulo y aquí nos va a dar el refinamiento y de esta forma vamos a poder ver hasta cuánto de ataque llega. En este caso estamos viendo que está llegando a 39 de ataque y 3 de probabilidad crítica. Así que esas serían las estadísticas a nivel máximo. Así que vamos a compararla con otra arma a 2 manos, ¿ok? En este caso la voy a comparar con el conducto de persecución oscura, que es el arma que te suelta el boss de las brujas, que es bastante buena, tiene muchísimo ataque y como vemos en su máxima llega a 52, pero no te la voy a vender como que llega a 52 porque muchas personas le han puesto joyas de ataque y te la quieren vender como la mejor arma del juego. La verdad es que no, porque se están sumando las joyas que tiene puesta. En este caso tiene 3 joyas de 3 de ataque, eso quiere decir que tiene 9 de ataque extra. Por lo tanto, si le quitamos a 52, le quitamos 9, quedaría en 41 y este sería el máximo daño que tiene el arma. 41 de ataque a comparación de la otra que nada más tiene 49, pues digamos que esas famosas armas legendarias pues realmente no valen la pena. Puedes encontrar armas en el mapa que te van a dar mucho más ataque e incluso pues haciendo un arma bastante común en el herrero no requieres gastar gran cosa, pues vas a tener el mismo ataque o posiblemente más como en este caso, ya que esta es un arma bastante buena y de las mejores del juego por la cantidad de ataque que te otorga. De hecho, como ves, tengo muchas armas para poder hacer. Realmente no requieres hacer esas armas que son extremadamente costosas. Posiblemente por la parte visual, bueno, ahí te engancha y demás. Pero recuerda que es muy complicado estar haciendo las armas y después subirlas. Sobre todo están pensadas para consumir las piedras de sangre, que las piedras de sangre tienen un cooldown muy alto, van a tardar mucho tiempo en reaparecer, son poco escasas en el mapa, así que conseguir esto pues termina siendo un fastidio y volver a subir un arma de 0 para que nada más te dé 1 de ataque, o en este caso nada más te está dando 1 de crítico, pues realmente no valen la pena. Así que yo te recomendaría que no gastes materiales en hacer estas armas que son las legendarias que todo el mundo está vendiendo, la verdad es que no convienen. Mejor simplemente craftea algún arma interesante que veas que tiene buen ataque o que hayas encontrado, revisa su daño y si ves que vale la pena pues súbela, pero de esta forma vas a poder comprobar si vale la pena o no. Más o menos ya tienes un estándar. El arma que yo tengo a 2 manos recuerda que llega hasta 41. Ahora si quieres tener una referencia con un arma que tiene 3 de crítico, en este caso es la alabarda de Becker, que esta ya la tengo al máximo. Vemos que al nivel máximo tiene 39 de ataque con 3 de crítico, que bueno, si le quitamos los 3 de ataque queda en 36 de ataque con 3 de crítico. Esta es una lanza, así que la otra que estamos comparando es una espada. Si la espada con 3 de crítico llega a tener 3 más de daño, pero tener 3 más de daño no lo veo tan rentable. Así que ahí está la información, espero que te haya gustado, no olvides unirte a mi canal de WhatsApp que te voy a dejar un link en la bio. Yo soy Yerulas y muchas gracias por ver este video. Bye.